Hola, muy buenos días, mi nombre es Rafael Velasco Huerta y quiero darte una calurosa bienvenida al programa de Radio Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy sábado 16 de enero de 2020 le damos las gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos los compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y todos nuestros videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por las noches a las 8, también de lunes a viernes el estudio de los salmos y los domingos a las 11 a.m. tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora quiero presentarte a mi hermano Rafael Velasco Arrieta, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Rafa. Adelante con el mensaje. Muy buenos días, Rafa, y es una bendición estar nuevamente en este programa y esperamos que el tema de hoy pueda ser de bendición para usted. Lo hemos titulado Tener o no tener, esa es la cuestión. Y usted recordará esta frase muy conocida de Shakespeare, de ser o no ser. Finalmente, tener o no tener no es un fin en sí mismo, pero es algo importante en la vida de los cristianos. Y como primero punto, vamos a tener una lectura. Le voy a pedir a mi hermano Rafa que nos guíe y esa va a ser la lectura base de este mensaje. Dice Lucas capítulo 12 versículos del 13 al 15, dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por darnos la posibilidad de compartir de tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, los llene, cubra necesidades y pueda ser de bendición para todos los que la escuchan. Gracias, Padre, úsanos y que cada palabra que se vierta aquí sea solamente tuya. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues existen muchas teologías acerca de el manejo de las posesiones, no solamente del dinero, sino de las cosas también materiales. Y seguramente usted ha escuchado algunas teorías acerca de cómo los cristianos deben administrar y manejar esto. La primera de ellas, muy seguramente usted la ha escuchado también, es la de la prosperidad. Hay muchas iglesias en nuestro medio que lo que dicen es: si Dios es bueno, entonces Él te va a dar todo lo que necesites en abundancia. Dinero, salud. Inclusive el problema puede ser que a la hora de interpretar el hecho de que tienes escasez o que no tienes dinero o que te falta salud, lo interpretan como como un distanciamiento con Dios. Y esto, pues, puede ser no tan cierto, no tan bíblico como debería ser. Y la otra teología es: Dios es dueño de todo. Dios le pertenece todo lo que tenemos. Él nos los da. Y Él es dueño y soberano. Y puede tomar la decisión que Él quiera sobre lo que tenemos. Y entonces estamos volcando la responsabilidad del manejo y la responsabilidad de las decisiones sobre lo que tenemos en Dios. Creo personalmente que esta es
lo más correcto, pero vamos a revisar un poco y a platicar un poco sobre lo que dice la Biblia acerca del manejo de las cosas materiales. Hay una pregunta importante que yo quisiera hacerle, y es con respecto al título, tener o no tener. ¿Deberíamos tener aquí en la tierra o tener allá en el cielo? Yo creo que es una pregunta importante y creo que debemos de tener de las dos. Dios nos promete cubrir nuestra necesidad. Y siempre que haya esa necesidad, Dios va a estar al tanto y la va a suplir. Entonces, hay una serie de cosas que queremos compartirle hoy y que tienen que ver con este manejo. Y precisamente el primero de ellos es esto que estábamos afirmando. Todo le pertenece a Dios. Y aquí vienen algunas citas bíblicas que soportan esto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también dice 1 Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y quiero referirme nuevamente a la cita que mi hermano Rafa leía, y especialmente a la última parte, porque dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una cosa secundaria en la vida de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el primer lugar lo tiene Dios, y Dios decide sobre lo que es suyo. Esto precisamente nos da pie a la segunda parte, y este es algo que quiero pedirle a mi hermano Rafa que nos comparta. Ok, entonces una vez que vemos que todo le pertenece a Dios, entonces podemos entender que Dios y solamente Dios decide sobre lo que es suyo, que es pues realmente todo, ¿no? Dice el Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y también Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y aún en las situaciones cuando a veces podemos dejar las cosas al azar o echamos suertes o como dice la expresión, pues nos echamos un volado sobre alguna situación en nuestra vida, sobre alguna decisión que tenemos que tomar, Dios decide sobre eso también. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces Dios es el único que puede decidir sobre todo lo material. Puede quitárnoslo, puede dejárnoslo, puede romperlo, puede restaurarlo. No poseemos nada que sea nuestro. Todo es de Él y para Él. Dice en Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero Dios no es alguien que sea envidioso o que da lo material, incluyendo pues el dinero al azar o sin ningún propósito, lo que nos lleva a pensar algo que nos va a compartir mi hermano Rafa y sobre todo cómo podríamos decir que Dios es un Dios envidioso cuando dio a su Hijo, ¿no? Por nosotros. Entonces eso nos habla también un poquito sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Sí, y hablando de las cosas materiales, y este es un tema pues que a veces genera mucha discusión, ¿no? ¿Debemos tener o no tener? Nuevamente el título de nuestra reflexión. Y pudiera usted tal vez asociar a veces la necesidad o la falta de estos recursos a que estamos alejados de Dios o que estamos en pecado. Pero
Dios tiene propósitos para el dinero, Dios tiene propósitos para los recursos, y puede ser que a veces nos haga falta. El apóstol Pablo hablaba de que sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia. Yo creo que eso es lo que los cristianos debemos hacer. Yo creo que es así como los cristianos debemos vivir. El dinero y todas las cosas materiales tienen propósitos desde el punto de vista de Dios. Y cuando nos los da o no nos los da, eso debe cumplir un propósito en nuestra vida. Y quiero compartirle lo que alguna vez yo leí en un curso que se llama Libertad Financiera, muy conocido en el medio cristiano, y hablaba sobre estos propósitos que tienen las cosas materiales y en especial el dinero. El primer punto es: Dios usa el dinero para suplir necesidades básicas. Es decir, Dios no puede dejar a sus hijos a la deriva, no puede dejar a sus hijos sin ningún recurso. Claro, Él va a cubrir lo que es necesario: la comida, un lugar para vivir, el vestido. Todo esto, dice Dios, Él sabe que tenemos necesidad de ello. Y el dinero es un medio que Dios usa, o las cosas materiales, para suplir esa necesidad básica. Dice Mateo 6, 26 y del 28 al 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios va a suplir esa necesidad básica. El segundo punto es: Dios usa el dinero para darnos dirección. Y esto muy claramente, cuando tenemos dinero o no tenemos dinero, eso debe ser una señal de Dios para tomar ciertas decisiones. Cuando nosotros tenemos el deseo de comprar algo o tenemos la necesidad, pensamos que tenemos la necesidad, y hoy en este mundo casi toda la publicidad está enfocada a generar necesidades donde no las hay, y entonces buscamos comprar cosas que a lo mejor no necesitamos. Pero este es otro propósito. Y entonces la escasez, o sea, la falta de dinero, de cosas materiales, o la abundancia de él, pueden darnos dirección acerca de lo que Dios quiere que hagamos y una decisión que quiere que tomemos. Hay dos citas bíblicas aquí que quiero pedirle a mi hermano que lea, que soportan esto. Estas dos citas son el Salmo 37:7 y 1 Timoteo 6, versículo 17. Dice el primero, el Salmo: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, hay una decisión ahí del Señor. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Espera que él te dé dirección acerca de lo que debes hacer con los recursos que él te da. Nuevamente, Dios es soberano sobre todas estas cosas. Y la tercera dice: Dios usa el dinero para que podamos compartirlos con otros en necesidad. Yo no sé si usted ha experimentado esta bendición, pero cuando usted tiene y ve y identifica una necesidad en alguien, usted es sensible a esa necesidad y usted tiene manera de cubrirla, eso es lo que debemos hacer. Muchas veces cuando oramos y damos gracias por los alimentos decimos: Señor, que lo tengan los que no lo tienen, ¿no? En lugar de decir: úsanos a nosotros para cubrir esa necesidad.
Nosotros somos las manos y somos los pies de Dios. Y los bienes, el dinero, las cosas materiales que Él nos da, es también para compartirlas con otros. Ese es otro de los propósitos de Dios para las cosas que nos da. Y esto también se soporta en al menos, digo, no sé cuántas citas sean más, pero aquí tenemos 3 que queremos compartir con usted también. Dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Segunda de Corintios 8:14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Y creo que hay mucha verdad en estos versículos. Había preparado también otros 2 versículos, o bueno, 3, que dicen, 1 Timoteo 5:18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice Eclesiastés 3:13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Lo que vemos en estos 2 versículos es que pues el obrero es digno de su salario. Al final de cuentas, las personas sí hacemos un esfuerzo y sí trabajamos y todo, pero viene también algo interesante. Además de disfrutar de lo que ganamos como trabajadores, viene algo también muy interesante aquí en Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, pues veíamos que un trabajador pues tiene derecho de usar su dinero en lo que quiera. Veíamos que todo es de Dios, entonces realmente nuestra mentalidad no debería ser esa, y como decía Hechos 20:35, pues siempre vamos a encontrar mucha más bendición dando que recibiendo, ¿no? Así es. Esa es una de las premisas que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida. Dar. Y por último, y lo que dice en estos de los propósitos de Dios para el dinero, dice, Dios usa el dinero y las posesiones materiales para ilustrar su poder. Esto es, Dios sabe y conoce nuestra necesidad. Cuando tenemos algún plan, cuando tenemos alguna consigna, algún trabajo que Dios nos encarga, muchas veces, y usted seguramente ha escuchado testimonios de pastores y de gente que trabaja para el Señor, dicen, ¿de dónde voy a sacar estos recursos? ¿De dónde voy a obtener lo que necesito para hacer esta obra que el Señor me está pidiendo hacer? Y este es otro de los propósitos. Dios ilustra su poder a través de estos recursos, porque Dios suple estas necesidades de maneras increíbles. No sabemos, y bueno, sería cuestionar a Dios cómo le hace para poder proveer todo esto, pero Dios lo hace, y Dios cumple sus propósitos. Y si Él nos pide algo, es que Él nos va a dar los recursos para poder cumplirlo. Amén. Entonces dice Malaquías 3, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide, y Él va a hacer el resto. Y lo va a hacer en abundancia. De todo el manejo y administración de estos recursos que Él nos da, debemos de tener también una perspectiva eterna. No pensar en el mañana, no pensar en el pasado mañana, cuando todavía estamos aquí en la tierra, sino pensar en que todo lo que hacemos para el Señor genera tesoros en el cielo. Y que
la falta de ellos, como decíamos, o la abundancia de ellos nos dan dirección acerca de las decisiones que debemos de tomar. Todo esto debe ser con una perspectiva eterna y no de este mundo. Este mundo, como humanos, nos invita a tener más y quisiéramos tener en abundancia y vivir bien y vivir con plenitud, pero si tenemos la perspectiva correcta, Dios puede usar lo que tenemos, sea poco, sea mucho, para sus propósitos. Eso es lo que tenemos que hacer. En la Biblia podemos encontrar también algunas referencias a esto que estamos diciendo. Y dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una perspectiva eterna de las riquezas, de lo que Dios nos da, es pensar en los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, por supuesto, son eternos. Trascienden nuestra vida, trascienden la vida de cualquier humano. De esa manera tenemos que pensar nosotros los cristianos. Y para poner en su lugar las riquezas y para poner en su lugar todo esto material que a veces nos puede quitar el sueño, que a veces no nos es de bendición. Usted puede reírse a lo mejor, pero hay muchos ricos que viven pensando en todo el dinero que tienen y cómo protegerlo. Y no duermen. Simplemente no pueden vivir. Tal vez usted no sea de esos o no somos de esos, pero tenemos que darle la perspectiva correcta a esos recursos. Muchas veces lo amamos más que Dios. Usted tiene un auto o una casa, pero no solamente esas cosas, que a veces parecemos amarlas más que a Dios, sino a las personas mismas. Amamos más a nuestros hijos, les damos la prioridad sobre Dios, amamos más a nuestra esposa, y esa no es la perspectiva eterna que Dios quiere que tengamos. Porque lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Y de ahí todas las cosas se acomodan en su lugar. Hay una analogía que alguna vez escuché en un programa también acerca de cómo debemos manejar todas las cosas materiales que Dios nos da. Y les decía, no solamente las cosas materiales, a veces nos quitan los afectos que deberían de ser de Dios, nuestros parientes o nuestros hijos. Pero aquí daba una como tipo receta, y yo sé que puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero lo que decía es, siéntate y pon en una lista las cosas que más amas. Y puedes ponerlas tal vez en el orden que tú quieras, ¿no? Y puedes poner a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, tal vez tu auto, tal vez tu casa. Y bueno, en fin, vas enumerando todo eso. ¿Y luego qué debes hacer con eso? Tienes que entregárselas a Dios. Tienes que decirle, Dios, esto es tuyo. Decíamos al inicio, todo le pertenece a Dios y Dios es el único que puede tomar decisiones sobre lo que tenemos. Entonces en esa lista tú le dices, Señor, como si tuvieras un altar enfrente de ti. Aquí está todo lo que más amo. Haz con él lo que tú quieras. Sabemos de antemano que Él puede hacer lo que Él quiera con eso. Pero el hecho de hacerlo nosotros y de ponérselo a los pies al Señor hace una gran diferencia en nuestra vida. Pero aquí viene lo más difícil. Una vez que lo entregamos, lo que este texto decía, tienes que morir en tus sentimientos a eso. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa a los cristianos? Ya se lo entregué al Señor. Pero cuando el Señor decide algo que no me gusta sobre ellos,
Y pudiera llegar a ser, y Dios no lo quiere así, la salud de un hijo que está en una situación de vida o muerte, entonces ya no se lo dejamos al Señor. Y entonces empezamos nosotros a tomar decisiones sobre eso. Y esa es la parte más difícil de ser cristiano y haber entregado todas esas cosas que más amamos al Señor. Morir en nuestros sentimientos a eso. Abraham, cuando tuvo esa prueba tan difícil, donde Dios le pedía sacrificar a su hijo, imagínese todo lo que pudo haber pasado por su mente. Pero él estaba convencido de que Dios estaba haciendo lo que debería hacer. Y dice la Biblia que cuando alzó el cuchillo y estaba a punto de degollar a su hijo, entonces le dijo: detente, ahora sé que tú eres fiel en esto. ¿Deberíamos poder llegar hasta ahí? No lo sé. Pero todo lo que le entregamos al Señor, Él puede tomar las decisiones que quiera sobre Él. Finalmente Dios bendijo a Abraham al ver su fidelidad en eso. Y pareciera que las cosas difíciles en la vida están a un paso de una bendición si tomamos la decisión correcta. Pareciera que Dios está esperando que tomemos la decisión correcta para, paso segundo, bendecirnos a través de esa decisión, si es la correcta. Y así sucedió con Abraham. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que Abraham estaba seguro que Dios levantaría de los muertos a su hijo, si es que él llegaba a matarlo. Porque Dios cumple sus promesas y porque Él no lo iba a dejar solo. Y entonces con esa convicción Él entrega a su hijo, literalmente. Iba a entregar la vida de su hijo para que se pudiera cumplir la palabra del Señor. Ese es el tipo de fidelidad que Dios pide que tengamos. Dios usaría y usará de manera sobrenatural todo lo que le entreguemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere quitarnos nada a la fuerza. Quiere que nosotros lo entreguemos voluntariamente. Y déjeme leerle esta parte tan hermosa, tan importante de esta historia de Abraham y de Isaac. Génesis 22, 12, 16 y 17. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya sé cuánto temes a Dios, porque no me rehusaste tu auto, porque no me rehusaste tu dinero, porque no me rehusaste tu casa. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Qué gran bendición! Dios nos espera, y Él ve y desea que tomemos decisiones correctas sobre lo que Él nos da. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dad a Dios lo que es de Dios. La Biblia ilustra claramente esto en Lucas 20, 25 y dice: entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí Dios está haciendo una separación de lo terrenal y lo eterno. Otra vez esta palabra de eterno. Verlo con esta perspectiva. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cumple con las dos. Él no está diciendo en las cosas materiales, en lo que se vive en la tierra, no lo hagas porque es más importante lo del cielo. No, está diciendo
da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale a cada uno lo que merece. El Maestro Jesús no negó la existencia de las reglas y las leyes del gobierno. Era algo que estaba puesto ahí y que se tenía que cumplir. Pero cumplamos también con Dios. Y ese es otro propósito. A veces tenemos deudas. Por alguna razón, X razón. Tenemos alguna deuda. Tenemos inclusive hermanos a los que les debemos. Dios no quiere que le debamos a nadie, y así lo dice su palabra. Entonces, todas las cuestiones de cumplimiento de las leyes terrenales, debemos hacerlo también, porque ese es algo que Dios nos manda. Dad a César lo que es de César. Pago de impuestos, cumplimiento de todas nuestras obligaciones con el Estado, someternos a las autoridades, lo que dice Romanos 13, del 1 al 8, Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por nuestros gobernantes, no solo que los obedezcamos porque fueron puestos por Dios, sino que oremos también por ellos. Y muy importante, cumplamos con nuestro diezmo. Dios nos da material, Dios nos da dinero para que podamos vivir en esas necesidades que decíamos, en esos propósitos de Dios para el dinero, en cubrir necesidades básicas, en darnos dirección. Tenemos que cumplir con nuestro diezmo también. ¿Y sabe qué debería ser lo primero que separamos una vez que recibimos cualquier recurso? Y yo creo y estoy convencido que cuando Dios habla de las primicias y de que demos a Dios las primicias de todos, dice, de todos nuestros frutos, es lo primero que debemos hacer. Debemos cumplir con nuestro diezmo y darle al Señor lo que es del Señor en primer lugar. Y otra cosa también muy importante, tenemos que administrar con sabiduría lo que Dios nos da. Debemos planear nuestros gastos e inversiones. Usted quiere comprar una casa, pues tiene que ahorrar y tiene que planear. No va a ser una firma de algo que no va a poder después pagar. Y esto nos invita a la palabra del Señor a que lo hagamos inteligentemente y sabiamente. Dice Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor nos pide planificar, nos pide usar sus recursos sabiamente. Dice también que no seamos avaros, y esto tiene que ver con lo que Rafa nos comentaba de dar. Es más bendición dar que recibir. Prueben esto al Señor. Dé a los demás. Dé para cubrir necesidades de otros, y va a ver cómo el Señor responde a esas actitudes, a esas acciones. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Usted sabe que este es uno de los principales problemas de los cristianos hoy, que no estamos contentos con lo que Dios nos da. Y a veces en esa dirección que el Señor quiere darnos de falta de recursos, Él también nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Contentamiento. A lo mejor no puedo hacer todos los planes y no puedo llevar a cabo todo lo que yo pensé y todas las compras que quería hacer, irme de vacaciones y eso. Pero tengo que darle gracias al Señor. Y tengo que hacerlo con contentamiento. Porque yo sé que lo que Dios me da es también enseñanza para mí. Debo estar contento. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dediquemos a Dios el uso de nuestros bienes.
Proverbios 3, 9, 10 nos invita a eso, ¿no? Dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, lo que decíamos ahorita. Y sean llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Paga impuestos, paga todo lo que debes. No te detengas en eso. Los cristianos no debemos deber. Y eso, bueno, alguna vez se generó una polémica a la iglesia en la que asistíamos en Chihuahua porque decíamos, ¿eso se puede cumplir o no se puede cumplir? ¿Cómo puede alguien hoy comprar una casa con el sueldo que tiene de contado? Pero creo que en todo hay que actuar sabiamente. Si los recursos que tenemos de un ingreso mensual no alcanzan para pagar eso, de nueva cuenta regresamos a la parte de planeación. Tenemos que planear todo eso y hacerlo sabiamente y estar seguros que podemos cumplirlo, y principalmente orar antes de tomar cualquier decisión, orar al Señor por eso. En ningún momento debemos poner nuestras posesiones por arriba de Jesús. Me acordaba ahorita que hablábamos del diezmo, de algo que nos compartía una hermana, que le daba a su hijo pequeño 50 pesos de domingo. Y le decía que de esos 50 pesos el niño tenía que dar su diezmo, que pues eran 5 pesos. Y nos compartía que su hijo de repente se molestaba porque le decía, pues en vez de darme 50, pues dame 45, ¿no? Y creo que a lo mejor hoy en día el hecho de dar el diezmo, pues podríamos decirlo así como, pues en vez de quitarme el 10%, pues ¿por qué simplemente no me lo das, no? Y no sé si a lo mejor ahorita ya la tecnología para a lo mejor automáticamente cada vez que nos llega nuestro salario, pues destinar una parte para el diezmo, pero creo que hay un significado y hay un propósito en el que nosotros personalmente separemos ese dinero y se lo demos a Dios. Claro, en esa acción hay bendición, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. Sí, correcto. Pues bueno, mire, y no quisiéramos terminar esta meditación sin antes no hacer un rápido resumen y como conclusiones de todo esto que hemos platicado. Tener o no tener, habíamos dicho al inicio, ¿no? Hacer tesoros en el cielo principalmente. Creo que las dos cosas son importantes, tener en la tierra y tener en el cielo, por supuesto, pero todo lo que hagamos en la tierra debe ser con un enfoque eterno. Debe ser para juntar tesoros en el cielo. Hagáis tesoros en el cielo. Esa es la recomendación de la palabra de Dios. Dijimos también, todo pertenece al Señor y nada nos pertenece a nosotros. Dios es soberano y puede tomar las decisiones que Él quiera sobre lo que nos da. Pero ¿sabe? La bendición es que Dios lo usa para hacernos crecer y madurar. Decíamos, la falta o la abundancia de esos recursos nos dan una pauta para cumplir la voluntad de Dios. La posesión de las riquezas y las cosas materiales no debe ser un fin, sino un medio. Siempre debe ser un medio. No debemos pensar en el dinero como una meta, sino como un medio, como un recurso que Dios nos da. Y aun cuando estamos todavía en la tierra, Dios quiere que nosotros tengamos una perspectiva eterna. Esto es bien importante y lo recalcamos nuevamente. Y principalmente que tengamos contentamiento con lo que Él nos da. Y déjeme terminar con estas palabras del apóstol Pablo, que dice en Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entreguemos todo lo que el Señor nos da. Regresémoslo y digámoslo: Señor, es tuyo, pero hagámoslo así. No es algo que sepamos en nuestra mente y ya, sino, como Rafa decía, creo que tenemos que hacerlo personalmente y tenemos que hacerlo, si puede, también a voz alta. Señor, aquí está. Y piense en esta figura del altar. Imagínese cuando usted está de rodillas en su cama, solo, con el Señor, que tiene un altar enfrente, y dígale: aquí está lo que más amo. Aquí está lo que más quiero. Haz de Él como tú quieras. Y Él va a hacer cosas sobrenaturales sobre lo que tenemos. Así es que, hermano, espero que esta meditación, esperamos, haya sido para usted de bendición. Que el Señor le bendiga. Amén. Pues damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje con ustedes. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con quien quiera que lo necesite, con todo el mundo, compártelo. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero volver a recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como lo son Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga. Gracias, Dios les bendiga.